Javier Mascherano pasó a ser una persona odiada y muy criticada. Y después de caer en los Juegos Olímpicos en los cuartos de final, las críticas no dejan de caer. Aunque ya venían cayendo desde el preolímpico, desde los sudamericanos y prácticamente desde siempre. Ahora, ¿son justificadas estas críticas? ¿El odio masivo que recibe el exjugador de River y del Barcelona tiene sentido? ¿Podría tener sentido acaso? Bueno, en este video de otra sección de Defendiendo a lo Indefendible, vamos a hablar de nuestro querido capitán, nuestro jefecito, que parece ser que ya no lo quiere nadie. Y vamos a ver por qué. Siempre hay que tratar de partir de la base de que cualquier hate masivo a una persona en las redes sociales va a ser casi siempre desproporcionado, exceptuando casos muy específicos en los que la persona haya cometido algún delito o haya dicho algo que realmente sea muy ofensivo o muy grave. Pero en general, con las personas comunes y corrientes que tienen fama pero que simplemente emiten su opinión o pueden traer su personalidad o pueden ejercer un trabajo, nunca es realmente suficiente cualquier cosa que hagan como para que haya críticas tan recurrentes. Ahora, sacando esto de lado y sabiendo que siempre hay que entender que las redes sobredimensionan todo, dentro de la dinámica propia de esta sobredimensión, ¿tiene sentido? Porque hay veces que hay técnicos o hay equipos o hay jugadores que uno entiende por su rendimiento que, bueno, sean muy hateados. Voy a poner un caso muy puntual que es el de Darwin Núñez. Casi todo hay un video de la media inglesa que recomiendo que lo vean, que habla sobre que en realidad es un poco engañoso el tema de que hasta qué punto juega mal o juega tan mal como todos piensan, pero que realmente en la Copa América y en muchos partidos de la Premier se puede ver de manera muy específica como su trabajo principal o uno de sus trabajos principales, que es marcar goles, no lo hace. Y pongo este ejemplo como podría poner el de Soldano en Boca, por ejemplo, o el, no sé, el caso de Roncaglia en Boca, que también tenía errores muy graves o que no metían goles y que uno dice, ok, entendamos que es un tipo que tiene detrás toda una vida y que no hay que hatear, pero se entiende, porque realmente hace todo mal. Trasladado a un técnico, Mascherano podría ser el caso. Si realmente fuera un desastre, un inoperante o tuviera resultados tan negativos, uno podría entender que, bueno, la gente le pida la cabeza constantemente. Ahora, ¿esto es así o qué onda? Vamos a repasar primero un poco los datos que tiene Mascherano desde que llegó a la sub-20 o a la sub-23 para ver qué ha hecho. Quiero que entiendan que no vamos a hablar en este momento de decisiones tácticas o tampoco de puntualidades. Vamos a repasar resultados en los torneos en los que participó para ver hasta qué punto realmente fue tan malo. Y entiendo que hay dos resultados que son realmente muy penosos a nivel histórico para Argentina, pero que son dos dentro de más torneos que tuvo. Primero tuvo el torneo de la Alcudia, que ganó. Que es un torneo bastante raro de medir porque no es un torneo en sí de selecciones, hay algunas selecciones sub-20, hay algunos equipos españoles, pero que Argentina no es que lo gana siempre. De hecho, lo ganó 3 veces en su historia, aunque no participó todas las ediciones, sí participó en más de una edición. Y fíjense esto, si bien Mascherano en su primer torneo lo ganó, además lo ganó en semifinales ganando 2-0 y en la final 4-0, había Argentina participado en 2024, este año, que no lo ganó, 2019, 2016, 2014, 2013 y 2012, sin poder ganarlo. O sea que tampoco es un gran torneo, no quiero decir que por esto se tenga que quedar para siempre, pero fue un desempeño que no era obvio. Ahora, después participó del torneo Maurice Revelo, en el que no es solamente sudamericano, sino que es de selecciones internacionales. En este ganó 2 partidos de su grupo y perdió uno, que normalmente te permitiría avanzar a la siguiente instancia. Pero como el formato era diferente, que quedó segundo porque perdió un partido contra Francia y dentro de los mejores segundos no quedó clasificado, quedándose fuera en fase de grupos. Acá nos metemos dentro del primer resultado más negativo y hay que interpretarlo porque le ganó los 2 partidos más lógicos a Panamá y Arabia Saudita, después tuvo una dura derrota 6-2 contra Francia, que evidentemente es muy dura, pero en cualquier otro contexto te hubiese clasificado de todas formas y no lo hizo. Por tanto, se puede criticar en cuanto al resultado de haber perdido por muchos goles, pero al mismo tiempo hay que entender que Francia es una de las principales potencias mundiales, si no es la mejor a nivel inferiores. Tanto por un tema físico, tanto por un tema de desarrollo de últimamente, y bueno, ni hablar si uno ve los Juegos Olímpicos, o si uno ve la Liga Francesa, que es muchos jugadores jóvenes, o si uno ve la selección francesa, que está llena de jugadores ultra jóvenes que son buenísimos. O sea, es una derrota que quizás es demasiado abultada, pero que es un rival totalmente lógico. Y debiese haber pasado, pero bueno, es un formato diferente. Por esa razón quedaste fuera. Que bueno, me parece que igual no es la
la cosa que más se le critica a Mascherano. Después tuvo, ahora sí, los resultados más negativos, que son en los sudamericanos 2022 y 2023, donde en ambas ocasiones quedó eliminado en fase de grupos. En realidad, el 2022 se llamó Torneo del Sur, ganó un partido, perdió dos, ahí sí fue como una fase de grupos clásica, 4 equipos, no quedó ni segundo, negativo, perdió con Chile y con Colombia. Y después el Sudamericano 2023, donde ahí sí quizás tuvo el primer gran golpe, que fue donde en 5 equipos que había, tenían que los primeros 3 clasificarse a la siguiente instancia, y quedó cuarto. O sea, perdió contra 3 equipos que fueron Brasil, Colombia y Paraguay, y solo le pudo ganar a Perú. Ahí podemos pensar que si bien no es por desprestigiar a las elecciones que le ganó a Argentina, por lo que suele ser Argentina, por los jugadores que tiene Argentina, fue un desempeño bastante malo. Ahora, no deja de ser un sudamericano, que no es que no sea un torneo importante, sino que es en un contexto de muchos otros torneos en los que también Mascherano participó. En este torneo, Argentina, por quedar fuera, se pudo haber quedado fuera del Mundial. Pero finalmente el Mundial se hizo en Argentina, entonces Argentina tuvo la chance de clasificarse por ser anfitrión. De esta forma Mascherano se salvó, pero en su momento fue muy criticado porque quedó fuera del Mundial por esta razón. Y es entendible. Argentina, podemos pensar que es una selección que no se puede quedar fuera del Mundial, ¿no? Bueno, pues es bastante subjetivo porque ya se había quedado fuera del Mundial de Sub-20 en el pasado, hace relativamente no mucho tiempo. Fíjense esto, en 2009 no participó del Mundial y en 2013 tampoco. Por tanto, no es que nunca pasa. De hecho, en los torneos inferiores es mucho más común que pueda pasar porque son formatos mucho más cortos, mucho más dinámicos, que te dan menos margen de error. Esto no quiere decir que Mascherano se vea exento de sus errores, simplemente que son cosas que pueden pasar. Digámosle, no es lo mismo quedarte fuera con Argentina en una fase de Sudamérica común en el Mundial, que tenés 20 fechas, que un equipo se quede en 5 partidos afuera. Porque puede ser que inclusive uno de los partidos que perdiste, jugaste mejor, mereciste ganar, no lo hiciste y listo, por eso te quedaste fuera. Por esa razón insisto en decir que puede pasar, y de hecho no solamente puede pasar, sino que pasó. Pero bueno, continuemos. De todas formas, se clasificó al Mundial y en el Mundial ganó los 3 partidos del grupo, siendo cabeza de serie contra Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. No tuvo un gran desempeño a nivel futbolístico, pero consiguió los resultados. El partido más raro fue contra Uzbekistán, que no jugó tan bien, pero después los otros 2 partidos los ganó muy bien. Y después, cuando jugó en octavos de final, cayó contra Nigeria 2-0. Un partido que Argentina no es que se vio súper superado, pero que bueno, la velocidad nigeriana, un partido muy así vertical, planteado por los africanos, terminó haciendo que la selección de Mascherano pierda. Y uno puede decir, bueno, Argentina, el máximo campeón en la historia del Sub-20, debió haber ganado el Mundial, debió haber llegado más lejos. Bueno, es relativo, porque realmente insisto en decir que no es algo común. Fíjense los últimos desempeños en mundiales desde que ganamos en el 2007 hasta acá. Desde ese momento, como ya dije, en 2013 y 2009 no clasificamos ni siquiera a la instancia decisiva del mundial, pero después, fíjense, 2011 llegamos a cuartos, que fue la mejor participación de las últimas, y después, 2015, 2017, fase de grupos, y la previa a la de Mascherano, que fue en 2019, octavos de final. O sea que Mascherano repitió lo que venía pasando en los últimos tiempos. No es que realmente tuvo un desempeño por debajo. Pero bueno, entiendo que las expectativas son más altas. ¿Por qué? Ni idea. Pero también creo que hay un factor que hay que tener en cuenta que es muy importante, que es el de las redes sociales y el de la mayor visibilización del fútbol en general. Quizás antes un torneo sub-20 nadie lo veía, pasaba desapercibido, o realmente las personas muy metidas en el fútbol estaban ahí al tanto. Ahora todo el mundo lo ve. Pero hay que ir un poco más allá. Y antes de meternos en el tema más social, y que para mí explica el odio a Mascherano, quiero meterme en lo último que pasó. Los Juegos Olímpicos, donde se clasificó a los Juegos, primero sufriendo, pero invicto. Y después, en los Juegos Olímpicos, pasó fase de grupos y cayó en los cuartos de final. Hay que decir que, sí, no le fue muy bien. Pero nuevamente, repasemos los últimos resultados de Argentina en los Juegos Olímpicos. Que en 2012 no participó, en 2016 se quedó eliminado en la fase de grupos y en 2020 se quedó eliminado en la fase de grupos. O sea que Mascherano mejoró el desempeño de Argentina de los últimos 3 juegos. Y sí, veníamos de ganar 2 Juegos Olímpicos antes, pero también tenemos que decir que es una de las mejores generaciones de Argentina en la historia y que encima era una generación en la que todavía los jugadores argentinos podían ir a estos juegos básicamente sin límites. Mascherano no contó con todos los mejores jugadores juveniles, debido a que hoy en día muchos ya están en Europa o simplemente los clubes no los quieren ceder, como también pasó en 2016, por cierto, que sí quedó en grupos, pero había un contexto bastante desfavorable. Por esta razón,
pienso que a nivel desempeño, no digo que sea un genio, a mí personalmente no me agrada. No creo que sea un técnico que yo le hubiese apostado por él si me baso en lo que él hizo. Pero así todo me parecen de rendimientos que están sobre lo lógico, sobre lo esperable, e inclusive por encima de lo esperable o dentro de una leve mejoría de lo esperable con respecto a los últimos tiempos. El fútbol sudamericano atraviesa una etapa rara en la de que, si bien es la cuna todavía de mucho talento, cada vez duran menos los jugadores acá, esto haciendo de que dependas mucho más de Europa, más que nada a nivel de ceder jugadores. Esto haciendo que tengas muchas menos chances de tener siempre todo a tu disposición. Y fíjense este dato, pero bueno, este es bastante subjetivo. Pero si revisamos los jugadores con los que ha contado Marcelino en los diferentes torneos, hay muy pocos que se repiten. Hay muchísimos jugadores que participaron una vez, como es el caso de Barco quizás, pero después no participaron nunca más porque no los cedieron más. O en el caso de Bonanote también. Y también el caso, bueno, hay millones, pero el punto es, fíjense, yo creo que conté solamente a Dilolo, a Genés, que jugaron más de 3 torneos, y después la gran mayoría jugó o el preolímpico y el olímpico, o esos dos y uno más, o simplemente jugó uno de los torneos. Y realmente, por lo general, no es que, bueno, esto pasa con los jugadores que son más suplentes. Al revés, justamente, los mejores jugadores muchas veces pasa que como se van más rápido y tienen más oportunidades, no duran mucho. Y rápidamente pasan del sub-20 a jugar en la titular, en la selección grande, o simplemente por temas de ceder jugadores, de estar en un club más importante y demás, dejan de estar. Esto haciendo que a nivel táctico sea mucho más difícil elaborar un equipo como podría ser una selección mayor, donde vos siempre contás con todos, siempre te ceden todos los jugadores, y bueno, vos podés elaborar tu propia estrategia. En cambio, en el sub-20, por un lado, hay jugadores que van dejando de estar en el sub-20 o el sub-23 porque van creciendo. Y encima, por otro lado, es un torneo en el que no todos te ceden. Porque obviamente es menos importante, entonces, bueno, hay clubes que deciden no hacerlo. Entonces, desde un punto de vista de desarrollo de un juego colectivo, de una estrategia, de realmente conseguir algo afianzado, es complicado. Porque deberías depender de un proyecto que esté completamente afianzado en el fútbol argentino, o sea, solamente jugar el fútbol local, para que desde AFA te permitan tener una ramazón que sea el de desde arriba baje la línea, sean los jugadores. Ya cuando vas a depender de otras instituciones y de otras confederaciones, ¿qué puedes hacer? Si tus jugadores que querés comprar, que querés tener en tu equipo, dependen de estar en tu equipo, de cosas que no podés manejar vos, no tenés posibilidad de armar una estrategia sólida. Pero a lo que voy es que en resultados no es algo realmente hipercriticable. Argentina tiene inferiores que son inferiores, valga la redundancia rara, que en otras épocas de su historia. Encima, otros países del mundo tienen inferiores mucho mejores que otras épocas de su historia, mejorando por diferentes aspectos, o sea, inversión, aumento de cultura futbolística en el país, bueno, etcétera, 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 ¿no? O más presencia de jugadores de ese país en Europa y muchos factores. Por ende, se entendería que Argentina bajó un poco el nivel en ese sentido, pero al mismo tiempo no es que Marcelino fue el que lo bajó, sino que ya venía bajando y Marcelino lo mantuvo y hasta se puede decir que lo mantuvo dentro de un estándar mediano, no es que lo bajó más de lo que ya estaba. Y por otro lado, si vamos a analizar a nivel lo que él hace como un juego y demás, es difícil hacerlo porque está en continuo cambio, tiene pocos partidos, tiene pocos entrenamientos, es todo una dinámica muy justa. Ahora, uno podría pensar, ok, no es que los resultados sean el problema, no es que nada de lo que dije es el problema, sino sus decisiones tácticas, lo entiendo. Entiendo de que te pueda parecer que hace mal los cambios, o que este jugador tuvo que haber entrado antes, o que tu jugador tuvo que entrar después, y es completamente comprensible. El problema es que eso es caer en una nimiosidad demasiado pequeña. Porque entiendo que una decisión táctica puede ser relevante y al final de cuentas es lo que hace que un técnico sepa o no sepa de fútbol. Pero creo que nunca pasa por ahí. Porque el hecho de que se haya equivocado tiene más que ver con que no coincidió con lo que vos pensabas o que no coincidió y que encima después el resultado no se dio. Pero cada decisión que toma una persona, y no hablo de un técnico, de una persona, tiene una lógica detrás. A ver, la lógica es la mejor, es la peor. Eso va a ser muy relativo. Pero si no puso Echeverry, o si no puso tal, o si dio jugar con defensa de 3, o si dio jugar con defensa de... Siempre va a haber muchísimos factores que van a hacer que eso esté bien o que esté mal. Realmente es muy difícil argumentar que jugar así fue malo cuando por un lado vos no sabías lo que iba a hacer el otro y tenías que hacer una predicción del futuro para poder acertar.
Y tampoco es posible hacer una comparación de que hubiese pasado si jugabas de otra manera. Y a veces inclusive pasa que plantás algo, no está saliendo mal, y así todo perdés, y después, al haber hecho un planteamiento arriesgado, igual de manera te critican. Por tanto, es muy complicado empezar a, de manera minuciosa y en lo táctico, criticar. Porque inclusive, digo, las críticas no vienen de mano de personas que se dediquen a desarrollar algo extendido, algo detallado, algo riguroso. Por lo general viene de la mano de un comentario de pocas palabras o de una frase chicanera o de algo que realmente no tiene un contenido futbolístico complejo. Ahora, si una persona en los comentarios decide hacer una crítica puntual a alguna cuestión táctica detallada, que tenga un patrón que se repita y que realmente le parezca interesante analizar, me parece muy bien. Pero siempre hay que separar de manera muy tajante la brecha de hacer una crítica futbolística y el hecho de hatear, de hablar por hablar. Porque el hecho de que vos puedas argumentarme a nivel táctico y de manera muy coherente todo lo que vos quieras, nunca va a justificar lo otro. Y acaba el punto. Mascherano es criticado simplemente porque es Mascherano. Porque tiene una personalidad rara, por algunas declaraciones o decisiones extrapolíticas que ha tomado. Esta entrevista que le dieron, que dijo esto de la Madre Teresa de Calcuta, le jugó muy en contra. Y me parece insólito que le juegue tan en contra en lo futbolístico también. Entiendo que por unos meses o por una semanita hagan jodas con eso, o les parezca criticable eso, aunque me parece una absurdez. Entiendo. Pero de ahí a que eso termine traspolándose en un odio, entre comillas, que pueda llegar a hacer que se tenga que ir a la selección, me parece raro. Pero parecería que no afecta, pero sí que afecta. Y estoy seguro que es muy importante. Sumado a que formó parte de una generación argentina que no ganó nada como jugador, creo que hacen que si Mascherano no fuese Mascherano y hubiese tenido los mismos resultados, no es que la gente lo hubiese amado, no es que la gente hubiese pensado que es un genio, simplemente la gente no hubiese dicho nada. Y creo que el video va por a eso. No va a decir que es un genio, no va a decir que merece quedarse mucho más, sino a pensar por qué es criticado. Por su personalidad. ¿Eso qué tendrá que ver con ser técnico de la selección? Por lo que fue como jugador. Porque si vamos a resultados, yo realmente me parece muy raro que un técnico de la sub-20 tenga tanta relevancia como para que se hable tanto de él y tan mal. Con todas las variantes que hay para decir, bueno, es muy difícil el trabajo que tiene. Es muy limitado. Encima en una época más complicada que de costumbre. Entonces, evidentemente no hay objetividad. Aunque es obvio que no hay objetividad. La realidad es que por lo general la gente no le interesa ser objetiva. No piensa y dispara. Y no creo que esté mal. Creo que es las reglas de hoy en día. Pero bueno, habría que cuestionarnos hasta qué punto eso puede traspolarse también a que la opinión sea tan general que hoy no escucho a nadie pensar bien de Mascherano. Y pongo una cosa más. Yo no digo que sea un genio. Ni siquiera estoy tan seguro de si quiero o no que se quede. Porque está hace bastante tiempo ya. Pero, ¿tiene sentido? Después de lo que pasó con Scaloni. Después de tener una experiencia tan gráfica de un técnico criticado que había estado poco tiempo. Empezar tan rápido a hacer tantas declaraciones. No digo porque la vaya a ir bien dentro de poco. No digo porque haya sido un genio. Simplemente como tener un poco de memoria. Porque todo lo que se dice ahora, si algún día pasa algo distinto, después somos los que criticamos al Pollo Viñolo o a los periodistas más conocidos porque son los que se mediatizan, los que hacen conocidos, los que la cara queda pegada a su declaración. ¿Y todo lo demás? Yo simplemente me cuesta odiar a Mascherano. Porque entiendo que hoy en día no haya perdido mucho de lo que antes tenía porque dejó de ser jugador. Pero siento que se perdió un poco el respeto por un jugador que fue muy importante. Que era muy amado en 2014. ¿Y cómo pasó de eso a eso? ¿Cómo podemos olvidar esa salvada contra Holanda? Y entiendo que no se puede vivir de eso. Y que tampoco tiene nada que ver. Pero cuando hablamos de cosas tan subjetivas, ¿por qué pesa más una declaración que una carrera en la que dio todo? Pregunto. ¿Por qué pesa más? ¿Por qué hay tan poca memoria en todo sentido? Pero bueno. Creo que esto va hasta acá. Mi objetivo, como ya digo, no es buscar una defensa de que se quede o una defensa de que es un buen juego el que elabora. Simplemente un análisis de con qué lógica se lo critica. Y por qué antes, a los que vinieron antes,
malga la redundancia, no pasó lo mismo. Hay muchas cosas. Y para concluir, redes sociales, hoy están más presentes que nunca, visibilizan todo de manera más grande. Personalidad, la personalidad más extraña, más extrovertida, más llamativa, que hace que sea más visible. Y bueno, trayectoria como jugador es innegable que también termina afectando a que entre un poco en una bolsa de una crítica que parecía que se había perdido, pero que sigue más vigente que nunca. Me gusta confiar en los proyectos. Yo considero que si ya de por sí hay mucha variabilidad en la sub-20 y no hay mucho tiempo para proyectar nada en ningún sentido, siempre conviene pensar en un técnico que se quede durante más tiempo para que aunque sea se sostenga cierto nivel, cierto estilo y que de ahí en más vaya progresando. Creo que ir cambiando paulatinamente nunca es bueno. Y ojo, ya tuvo varias oportunidades, ya tuvo varios torneos. Si alguno piensa que tiene que irse, me parece que es una decisión al menos no tan apresurada como otras que he escuchado en clubes o con mucho menos tiempo. Pero también hay que tener en cuenta de que lo que llamamos años en un técnico, en realidad son meses en un técnico de selección. Porque en esos años en los que estuvo, sí tuvo que durante años tomar decisiones, pero durante periodos muy pequeños de tiempo. Así que también creo que deberíamos tener más paciencia todavía que con un técnico del fútbol local, donde tenés todos los entrenamientos todos los días y que tenés continuamente partidos, con un técnico así, en el contexto tan raro como el que tiene. Díganme qué opinan, realmente me interesa muchísimo ver qué análisis hacen, cómo les cae Marginano, qué les parece las críticas que recibe, ¿les parecen proporcionadas, no les parecen proporcionadas? Nada más. Si te quedaste hasta acá, te agradezco mucho por escucharme y por darme valor al contenido que yo hago, con tu escucha, estando ahí atento a lo que digo. Y te puedes suscribir, te agradezco mucho, porque realmente mi objetivo de vida, mi sueño es poder vivir de esto algún día, de hablar delante de una cámara y expresarme y hacer contenido. Y cada suscriptor que me llega, para mí es un pasito más cerca de lograr ese objetivo. Ah, y un comentario o un like también me ayuda un montón para que se visibilice más el video, así que también me viene muy bien. ¿Es un comentario y querés criticarme o querés hacerme una reflexión en contra de lo que estoy diciendo? Más que bienvenida. Y si podés, y si te da la cabeza, con respeto, por favor, que yo te voy a leer, te voy a contestar. Y si decís algo que es interesante, aunque esté en contra mío, hasta te puedo dar la razón. Pero, argumentá. Obviamente, esto, si fuese una persona coherente, lógica, buena, no tiene sentido que te lo diga. Pero entiendo que hay gente que no es así. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos la próxima.